Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en este nuevo Miller Live. Tenemos el gusto de contar con nuestros expertos que nos van a hablar sobre unos temas bien interesantes relacionados a costos ocultos en los procesos de soldadura. El evento lo hemos denominado Costos ocultos en procesos de soldadura de estructura metálica. Pero realmente, mientras preparábamos la presentación, lo que identificamos en conjunto con todo el equipo fue que esto aplica para toda la industria en general. Entonces, siéntanse en la libertad, aunque no pertenezcan a segmentos de estructuras o empresas de fabricación de estructuras metálicas, aplica para todos sus procesos y la idea y el objetivo del día de hoy es que se lleven buenos consejos por parte de nosotros y que en la medida de de las posibilidades lo puedan implementar en el corto plazo. Realmente les podemos asegurar que a través de estas alternativas que les vamos a ofrecer, ustedes van a poder ahorrar costos en sus procesos. Quiero presentar al equipo que nos va a estar acompañando el día de hoy. Está con nosotros Leonardo Rodríguez, él es de Perú. Él es CWI, ingeniero en procesos de soldadura. Leonardo tiene con la compañía alrededor de 9 años, pero tiene más de 18 años en el mundo de la soldadura a través de diferentes procesos y aplicaciones. Un alto expertise en el sector minero, pero igualmente conoce perfectamente el proceso y nos va a colaborar el día de hoy. También bienvenido, Leo, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por aceptar la invitación. Aceptar la invitación. También nos Gracias a ustedes. acompaña Fernando Corsa. Fernando Corsa cuenta con 2 años en la empresa, pero tiene también más de 10 años en empresas de procesos industriales, donde identifica y presenta propuestas de valor estructuradas para llevar a los clientes al siguiente nivel. Actualmente, Fernando viene desarrollando conocimiento en producto y maneja de manera profunda todo nuestro canal distribuidor. En algún momento nos acompañará Raúl Hernández. Es un invitado que tuvimos el honor de traerlo debido a que en la medida en que preparábamos el trabajo de hoy, encontramos que es muy importante el tema de pistolas y Raúl trae un conocimiento bien interesante en pistolas de soldar que hoy nos va a colaborar durante la presentación. Em, no me resta nada más que decir que por favor hagan preguntas. Estaremos dispuestos a darles respuesta. Las pueden hacer a través del chat. Vamos a estar muy pendientes del chat. Entonces, por favor, hagan preguntas. Em, También queremos saludar a nuestros distribuidores que nos están acompañando el día de hoy. Ya vi por ahí que nos escriben desde Argentina. Muchas gracias, Bau Argentina, por su compañía el día de hoy. Déjennos saber quién más está por acá de nuestros distribuidores. Realmente es bien enriquecedor para todos este tipo de charlas. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Bien, entonces, como les venía comentando, y ya con esto me despido yo y le doy paso a nuestros participantes. em, Realmente queremos presentar el proceso como un todo, o sea, una visión general del proceso de soldadura, para encontrar puntos interesantes, puntos críticos y que a través de las visitas en campo que hemos realizado a través de los diferentes años, hemos encontrado que son temas en común. Entonces, vamos a hablar un poco de las variables del proceso de manera muy general, bien importante. Vamos a también a tocar temas de gases de procesos de soldadura y luego vamos a entrar en el detalle de asegurar el circuito de soldadura. El circuito de soldadura incluye desde la fuente de poder hasta la pistola de soldar. Cada una de las situaciones que presentamos conlleva una solución y abrimos, en la medida en que ustedes nos pregunten, abrimos el debate y profundizamos en cada una de ellas. Entonces, sin más, Fernando, adelante. Claro que sí, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí nuevamente con nosotros. Esperamos que el contenido que vamos a estar desarrollando el día de hoy pues, sea totalmente fructífero y lo apliquemos, ¿no? Que realmente es lo que buscamos, hacer cambios en la industria. A veces omitimos algunos factores de lo que vamos a estar platicando, de lo que vamos a estar viendo,
y la importancia de esto es que ustedes tomen conciencia, ¿no? Prácticamente, como se mencionaba en un principio, estábamos buscando el perfil directo como fabricantes de estructuras metálicas. Sin embargo, a lo largo de la sesión del día de hoy, ustedes van a poder notar que esto también aplica para no nada más esta industria, ¿no? Sino también para diferentes industrias o diferentes ramas de la industria en México o en otros países. Y pues adelante, ¿no? Lo que buscamos originalmente es siempre reducir costos sin afectar lo que es nuestra productividad, sin afectar lo que es la calidad de nuestro producto, de nuestro servicio y siempre mejorando los resultados, ¿no? ¿Cómo vamos a reducir esos costos? Bueno, vamos a estar viendo a lo largo de la sesión algunos factores que muchas de las veces omitimos y que ahí en esos factores estaremos encontrando lo que son esos costos ocultos, ¿no? Que a veces no notamos. Algunos de los hechos que realmente tenemos en la industria hoy en día es prácticamente el incremento muy lento que tenemos en este tipo de industrias, que ha sido de 1% anual, prácticamente en los últimos 20 años, a comparaciones de otras industrias que han estado alrededor del 5 o 6%, o en algunas otras un poco más, ¿no? Y uno de los principales riesgos de trabajo o accidentes de trabajo que se tienen en esas industrias, pues es el riesgo por caídas. Puede ser caída por el operador esté trabajando fuera de piso o esté a una altura, o también porque muchas de las veces hay por ahí obstáculos en la trayectoria del operador que pueden provocar que pues haya algún tipo de accidente, ¿vale? Continuamos, Gabriel, por favor. Vamos a estar platicando acerca de dónde podemos encontrar estos costos ocultos en nuestra aplicación en el día a día. Hemos seleccionado nosotros, hemos englobado tres principales variables que tenemos en nuestra jornada, en nuestro proceso. Prácticamente las color en verde, nosotros le denominamos variables preseleccionadas, que es aquellas en donde ya tenemos algo establecido, el tipo de alambre, el tipo del electrodo, qué corriente vamos a trabajar, qué tipo de gas vamos a trabajar y los diseños de lo que vamos a estar uniendo a través de la soldadura, ¿vale? Como variables primarias, también hemos nosotros detonado el tema de voltaje, voltaje de arco, la corriente que vamos a estar consumiendo y también la resistencia que existe al momento de estar generando el arco o el cordón de soldadura. Y finalmente, lo que son nuestras variables secundarias, en las cuales vamos a tener ya velocidades de avance, extensión del electrodo y orientación del electrodo, ¿sí? Como un poco de spoiler, vamos a estar tomando temas de gas de protección. El tema viene ligado al tema de voltaje y al tema de corriente que vamos a estar consumiendo. Y también vamos a estar viendo el tema de consumibles y antorcha, ¿vale? Continuamos, Gabriel, por favor. Excelente. Arrancando con el tema de parámetros, digo, tenemos una imagen muy significativa de lo que viene el resumen en nuestras tres variables principales, que va a venir siendo el voltaje, que viene siendo nuestro personaje en color amarillo o color verde clarito, no sé de qué color lo vean ustedes, y un personaje en color rojo, que va a ser la resistencia, y un personaje en color un verde más oscuro, que es la corriente o el flujo de corriente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues prácticamente la definición nos dice que el voltaje pues, es aquel que nos va a dar la fuerza o va a empujar a los electrones o al flujo de corriente fluir a través de un conductor o de un alambre, ¿sí? La resistencia pues es aquella que se va a oponer, que nos va a estar limitando el flujo de estos mismos mismo corriente y finalmente pues los electrones o el flujo de electrones pues que se denomina la corriente, ¿no? Cada una de estas variables va a afectar directamente nuestro resultado en el cordón de soldadura, en el proceso de soldadura. Por ejemplo, ligamos mucho el tema de la variable voltaje con lo que es la longitud y el ancho del cordón del arco, ¿sí? Eh, Denominamos que a mayor voltaje podemos tener una mayor longitud de arco, un cordón un poco más ancho. Si variamos nuestra variable de voltaje, valga la redundancia. Cuando hablamos en tema de corriente o de flujo, lo que vamos a estar trabajando pues, es la penetración, ¿sí?
podamos estar teniendo una mayor o menor penetración, así nosotros estemos variando el valor de la corriente. Y finalmente, pues la resistencia no la variamos probablemente directamente en la máquina, pero esta va a estar ligada a la longitud que tenemos en la antorcha, nuestra longitud de electrodo, o pues la habilidad también muchas veces del operador, ¿no? Entonces, pues esta variable de resistencia va a estar variando totalmente, no importa si el operador tiene mucha habilidad o poca, pues va a haber una variación, ¿sí? Puede ser que sea menor variación en operadores con mayor habilidad, pero existe, va a haber una variación mínima, ¿vale? Continuamos, Gabriel, por favor. Perfecto. Ahora bien, tomando un tema de gases, lo que nosotros tenemos en el proceso de soldadura, GMAW, para ser específicos, o lo que estamos buscando en esta sesión, pues ocupamos un gas de protección, ¿sí? Este gas de protección, ¿para qué nos va a servir o qué nos va a ayudar? Como le dice su nombre, es proteger el cordón, el metal líquido que tenemos de la atmósfera o de la intemperie, para evitar que cualquier partícula o cualquier tipo de gas inerte que podamos tener en la atmósfera, pues esté generando un cordón inestable, ¿no? Un cordón con porosidad, un cordón que esté demasiado humedecido con demasiado hidrógeno, y pues tengamos problemas de fisuras o de calidad al terminar nosotros el cordón de soldadura. También estos gases nos ayudan mucho para poder lograr una transferencia u otra. Digo, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Hay diferencias en los gases, a veces omitimos esto, pues pensamos que cualquier tipo de gas nos va a funcionar. Vamos a ver realmente si esto es así. Continuamos, Gabriel. Como yo les mencionaba, las funciones que tenemos del gas de protección, o las dos principales, es formar una campana de protección que nos va a ayudar a proteger el charco, a evitar que haya agentes que desestabilicen el arco, que puedan generar porosidades, que puedan tener problemas en el cordón. Y al tener un gas mal seleccionado o que no sea el adecuado para el proceso, pues vamos a tener muchas afectaciones, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de los ejemplos más comunes? Podríamos tener salpicaduras fuera de lo normal, fuera de los parámetros del alambre que estemos utilizando. Igual tendríamos generación de humos o vapores que sean anormales a lo que ya está categorizado por parte de nuestro alambre, de nuestra soldadura. Podríamos hacer que el cordón, como les mencionaba hace rato, que absorba mayor humedad del ambiente o de la intemperie, que el perfil de nuestro cordón sea diferente, sea modificado, sea convexo, sea cóncavo, dependiendo del gas que nosotros estamos trabajando. Y también el gas es el que nos ayuda o es la llave para poder alcanzar transferencias, ¿no? Entonces, si no tenemos el gas adecuado, probablemente por más que nosotros tengamos los parámetros adecuados en nuestra máquina, en nuestro proceso, por el simple hecho de no tener el gas correcto, pues podríamos estar trabajando en una transferencia que no es la deseada. No sé, igual ahí, Leo, Raúl, si quieren agregar alguna otra afectación que ustedes han notado por el simple hecho de no tener un gas correctamente seleccionado, adelante. Bueno, yo sí quería comentarles, por ejemplo, ya intuyo que deben ir dándose cuenta por dónde va la presentación, ¿no? Porque, por ejemplo, ya estamos hablando de gas, qué funciones tiene, qué puede afectar, por consiguiente ya nos estamos dando cuenta que eh, no necesariamente existe una solución para una unión, un cordón de soldadura, pero sí, si uno busca la alta productividad, alta eficiencia, etcétera, seguramente va a haber, ya no va a haber tantas soluciones, sino de repente van a ser muy pocas, tal vez una, dos o tres, pero ¿y por qué? Porque va a influir diferentes cosas en el entorno. Por ejemplo, si utilizas gas, si tuvieras una ráfaga de aire, es muy probable que no convenga mucho usar el gas. Entonces, bueno, van a pasar ciertas cosas que de una u otra manera van a llegar a tu costo de soldadura.
Y eso es justo lo que queremos ver, ¿no? Entonces, Raúl, si quieres comentar. Sí, Leo, gracias. Buenas tardes a todos. Pues sí, básicamente como complemento es, a veces hay puntos finos o puntos que pasamos por desapercibidos porque no tienen el mínimo, o creemos que no tienen el mínimo eh, factor o implementación en nuestro circuito completo de soldadura, y es donde se generan algunos gastos extras que no nos damos cuenta en las fugas, sobre todo niveles de salpicadura. Evitar problemas de calidad en la soldadura es lo que queremos enfatizar. Bien, tenemos una pregunta Excelente. que creo que me voy a atrever yo a dar respuesta con el perdón de nuestros expositores. Pepe González nos pregunta, ¿cómo puede afectar el gas en la humectabilidad de la soldadura? Bien, irnos a un concepto de humectabilidad en derivado del gas, creo que se unen todas las variables para poder manejar la humectabilidad o la fluidez del charco de soldadura. Desde el punto de vista eléctrico, en un proceso de soldadura MIG o flux core, la inductancia juega un papel importante en cuanto a la humectabilidad. Y hablando específicamente de los gases, voy a hablar de dos propiedades principales que seguramente están en el siguiente slide y ya Fernando me complementa, pero con el CO2 lo que vamos a obtener es alta penetración y un arco eléctrico un poco inestable, por eso es que vemos tanta salpicadura cuando se hace soldadura con gas de protección CO2, y el argón lo que nos va a permitir es darle estabilidad al arco eléctrico, que son los dos principales gases que se utilizan en procesos de soldadura. Cuando usamos mezclas de argón CO2, lo que buscamos es poner balance entre penetración y estabilidad de arco. Más no podría yo definir humectabilidad derivado del gas de protección. En la medida en que tengamos más argón, podría intuir que va a mejorar la humectabilidad del cordón de soldadura, pero realmente otras variables hacen parte de esa definición. Bien, adelante, Fer, con la siguiente diapositiva. Gracias, Gabriel. Bueno, digo, lo que estábamos platicando es prácticamente la introducción para esta pregunta. Y esta pregunta se la hacemos a todo el público, a la audiencia que tenemos, es, ¿realmente podemos soldar con cualquier tipo de gas? Y hoy en día tenemos diferentes alternativas de gas industrial en el campo. Digo, en México, en otro país, podríamos tener acceso a diferentes gases, pero la pregunta será, ¿podemos soldar con cualquier tipo de gas? Ahí, me gustaría invitar a Leo, a Raúl, digo, ¿ustedes creen que podamos soldar con cualquier tipo de gas o realmente pues tengamos limitadas las opciones? ¿Qué cuentan? Yo creo que sí podemos soldar con cualquier gas si el fin de todo es hacer cualquier cosa. Pero si Ok, realmente quieres hacer un cordón de soldadura con buena calidad, tener buena tasa de deposición, etcétera, ya la respuesta seguramente va a cambiar, ¿no? Claro que sí. perfecto. Santiago nos dice que dependiendo del proyecto, espesor de metal Ok, base. Sí, hace sentido la respuesta que nos da Santiago. Sí, claro, así o- es. Va a haber muchas variables que van a involucrar, como yo le decía, de repente en algún momento que no utilizas gas porque hay mucha ráfaga de aire, o por ejemplo en la pandemia ocurría que no había argón. Bueno, en el caso de Perú, en el momento álgido de la pandemia no existía argón y todos los que tenían procedimientos de soldadura con mezcla de gases no podían hacer nada, tenían que saltar a CO2 puro. O hasta llegó al extremo que no había nada y tuvieron que cambiar de proceso, ¿no? Hay varias maneras que van a ir sopesándose para tomar la decisión. perfecto. Pues, digo, va igual relacionado, por ejemplo, con lo que nos responden aquí en la audiencia, pues va a depender totalmente, ¿no? Va a depender de lo que estemos soldando, del espesor del material base, si es un acero al carbón, si es un acero inoxidable, si es aluminio. Vamos a tener muchas alternativas, muchas variables para poder seleccionar el tipo de gas. Sin embargo, no
más bien, no hay un gas universal o más bien no podemos soldar todos los materiales y todo lo que queramos con un solo gas, ¿sí? Entonces es importante que para nuestro proceso pues tengamos una selección correcta y eso nos va a ayudar a reducir costos de soldadura de la siguiente manera. Si quieres avanzamos, Gabriel, por favor. Vamos a tomar como ejemplo dos de los gases más utilizados en el tipo de soldadura, que es prácticamente CO2 y argón. Puede ser solos o pueden ser en mezcla, pero prácticamente tenemos diferentes ventajas o diferentes características del uso de cada uno de estos gases. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con CO2, podríamos estar garantizando o obteniendo una mayor penetración, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo estoy buscando soldar placas con un espesor muy delgado? Bueno, si yo estoy trabajando con un gas que me asegura una penetración o que me esté llevando por encima del espesor de la placa, pues probablemente lo pueda yo estar penetrando, lo pueda estar haciendo yo un barreno o más bien derritiendo todo el material, ¿no? ¿Qué podemos tener o qué podríamos tener en comparación de un CO2 con un argón? Pues cuando trabajamos con CO2 vamos a tener una salpicadura más predominante o más visible en nuestro cordón de soldadura y vamos a estar trabajando más en lo que es un cortocircuito o globular en el tema de transferencias, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto o por qué hacemos esta detonación? Bueno, en algunas veces buscamos trabajar en una transferencia tipo spray, porque vamos a trabajar probablemente placas demasiado gruesas o demasiado, de un espesor demasiado grande, o que disipan el calor de una manera muy rápida y necesitamos concentrar el calor, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a estar buscando una transferencia spray, pues automáticamente vamos a estar buscando trabajar con lo que es argón. Puede ser argón al 100% o mezcla con CO2, dependiendo de lo que estemos buscando, pero pues ya vamos a tener que tenerlo presente en nuestro gas, ¿sí? Si prácticamente no tenemos nada de argón, ningún porcentaje en nuestro cilindro y nuestro WPS o nuestra especificación dice que la transferencia es tipo Sprite, pues ya de entrada estamos llegando en algo erróneo, ¿sí? Alguna de las ventajas que tenemos con argón a comparación de CO2, pues es algo muy parecido a lo contrario o viceversa. Menos salpicaduras, la penetración se reduce considerablemente en el tema del gas. Vamos a tener menos generación de humos o al menos humos visibles que podamos estar detectando a ojo humano y vamos a tener un arco más estable, ¿sí? Por ahí también tengamos en cuenta que lo que nosotros buscamos con el gas es generar una campana de protección. El argón es un gas que debido a su densidad nos va a ayudar a empujar de mejor manera todo lo que es el aire, todo lo que tenemos en el ambiente, en la atmósfera, y al nosotros poder empujar de una manera más eficiente cualquier tipo de gas o cualquier tipo de elemento que tengamos en la atmósfera, pues vamos a garantizar un arco más estable, un cordón de soldadura con mayor calidad o con mejor apariencia, a comparación de trabajar con un CO2 que probablemente su tasa de dispersión pues sea ligeramente menor a lo que es el argón, ¿sí? Continuamos, Gabriel. Perfecto. Aquí vamos a darle entrada a Leo. Digo, si nos puedes comentar, Leo, qué es lo que notas en la imagen. Sí, a ver. Bueno, acá vamos a empezar ya con otro tema también interesante, que ya estamos más de lo que habíamos hablado del amperaje, voltaje y ese muñequito rojo que habían visto al inicio, que era la resistencia. Ese dibujo que le colocamos al inicio es trascendental, principalmente en todos estos costos ocultos que aparecen, que sin querer se supone que no deben aparecer, pero aparecen por medidas que por algún motivo nos descuidamos y crean este costo adicional. Acá, por ejemplo, hemos colocado uno que lo hemos utilizado como problemas de calidad por conexión de grapas tierra o de pinzas tierra.
en un solo punto. Por ejemplo, bueno, acá puede haber varias situaciones. Por ejemplo, normalmente podrían ver eso tal vez hasta en un astillero o podría ser una empresa que sí fabrica estructuras dependiendo de dónde se van a posicionar los soldadores y las máquinas. Ahí todas las grapas tierras llegan a un punto. Y posiblemente de repente hasta esa plancha de acero, esa lámina de acero, de repente está soldado por un cordón o dos cordones muy pequeños y están haciendo que esas 1, 2, 3, 4, 5, 6 máquinas de soldar que de repente están cada una a 300 amperios, o sea, estás diciendo 6, 300, 1800 amperios, quieres hacerlos pasar por un cordón de soldadura muy mínimo, con muy poco espesor. Está haciendo toda una resistencia compleja y concentrando todo en un punto. Entonces, esto da pie para recordarles lo importante que es el circuito de soldadura, ¿no? La idea en general siempre es que ese circuito de soldadura sea lo más corto posible para que recorra rápidamente ese circuito. Lo cual algunas veces no pasa, como yo le decía, porque de repente es un elemento tan grande o algunas veces colocan la máquina de soldar en un punto y toda la planta está llena de una rejilla, por decirlo así, en el piso. La grapa la pone en el piso y el soldador se acerca nada más a donde soldar porque va a chocar la estructura a la base. Pero eso no es tan conveniente. Ahora vamos a ver por qué. Gabriel, ¿puedes darle la siguiente, por favor? Mira, como les decía, recuerden que para que exista el arco eléctrico debe existir el circuito de soldadura, deben cerrar el circuito, ¿no? Un circuito básico, elemental, que ustedes lo pueden ver en los manuales y en cualquier exposición de soldadura. Tiene su máquina de soldar que va alimentada, ¿no? del circuito en la pared a 380 voltios, 140 voltios, 220, trifásico, monofásico. Y sale el cable positivo y el cable negativo. El cable, por ejemplo, el negativo, que es a la pinza, a tierra, o la grapa a tierra. Y después el otro polo que va del cable de soldar al alimentador del alambre. Y del alimentador del alambre sale la pistola que llega al material base. Material base, una plancha, una estructura, una viga en I o H, un tanque, bueno, etcétera. O un elemento de reparación, un componente minero, etcétera. Entonces siempre tienes que cerrar el positivo, llega el material base, negativo y así. Y dependiendo con qué equipo suelde, sea corriente alterna o continua. Pero tiene que cerrar el circuito. Y todos los manuales ustedes lo ven así. Se tiene que cerrar el circuito. Pero cuando uno le agrega, en vez que el negativo de la máquina de soldar que llega a esa grapa, la grapa tierra o pinza tierra, el material base, eso tú lo conectas, por ejemplo, a una barra de acero, no sé, de un diámetro específico, pero esa barra es más chica porque tú quieres llegar más lejos y le pones otra barra y esa otra barra, 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 hasta que llega al punto de soldadura, estás afectando ese circuito de soldadura. Y eso es algo que te puede generar problemas, tanto así que puede llegar a generar un problema de calidad, puede generar un arco errático. Un arco errático puede generar una discontinuidad. Esa discontinuidad se puede convertir en un defecto de soldadura. Un defecto de soldadura significa que vas a tener que reparar. Y algo que tienes que reparar significa más dinero. Entonces, sin querer, de una cosa tan simple, vas llegando, vas llegando, llegando, y llegas a un punto que te va a afectar. Lo ideal, como yo le decía siempre, es que la grapa o la pinza tierra esté lo más cerca posible de donde uno va a soldar, con una longitud de cable adecuada, con un diámetro de cable adecuado, con una grapa que tenga la capacidad para soportar ese amperaje que va a pasar y poder cerrar el circuito de una manera adecuada. No conviene mucho poner todo en un solo lugar porque lo que estás haciendo es concentrar todo en un punto y si todas las máquinas trabajan en la misma potencia, podría generar un problema,
¿no? Que era la primera slide que estaba mostrando Gabriel, donde, si se dieron cuenta, aparecía un... ¿Podrías poner el segundo slide de Gabriel? Es algo gracioso, pero realmente ocurre. Que se van a dar cuenta que una tuerca como tal ni siquiera es ni siquiera es un botón, pero tanto amperaje y tanta resistencia está ocurriendo que pareciera que es una luz roja. Ahí está, ¿no? Si ustedes ven ahí, cualquiera pensaría que es una luz roja, como dice el mensaje del practicante, dice, bueno, se un favor, ¿qué significa esa luz roja en el variaje? ¿Cuál? Toman una foto, esa es la luz roja. Están haciendo pasar tanta amperaje que eso se está calentando porque ya no va a aguantar, no es la capacidad para que pueda tener eso y se pone rojo vivo, ¿no? Y eso pasa en todo. Podrían hasta, si ese circuito de soldadura no es adecuado, podrían hasta soldar partes que no quieran. Alguna vez me ha pasado con un cliente, querían reparar un rodaje en mina o unos elementos grandes en mina y ponían la grapa tierra en un punto, pero tenía que pasar por toda la máquina, por todo el elemento, y se empezaron a soldar partes del elemento. Entonces, no, eso tengan en cuenta, ¿no? Listo, Gabriel, Sí, sigamos, Leo, por favor. si me permites agregar también un comentario dentro de esto del circuito. Dale, dale. Imagínense, gracias, imagínense que obviamente si le ponemos fusibles a cada uno de los componentes de nuestro circuito eléctrico en soldadura, ¿cuál va a ser el fusible más débil? Pues obviamente el que esté más cercano a la pieza a la que vamos a soldar. En este caso sería la punta de contacto. Y como bien lo indica Leo, ¿no? Si no tenemos ese buen circuito, generamos una resistencia eléctrica, un calor excesivo y se va a ir al componente o al fusible con menor amperaje y vamos a empezar a tener fallas. En este caso sería la punta de contacto y ahí pues obviamente tendremos problemas de alimentación, problemas de calidad en la soldadura y un gasto excesivo en puntas de contacto. Así es, ese gráfico donde aparece la resistencia, esa es clave en soldadura, es clave, clave, clave. Por eso ustedes seleccionan accesorios con una determinada capacidad. Todo tiene que estar adecuadamente. Y tampoco podrían, bueno, si pudieran gastar todo lo que quisieran, podrían tener todo sobredimensionado, pero en la realidad no es así. Porque uno, al fin del día, esto es un negocio, ustedes tienen que recuperar su inversión. Entonces hay una manera de seleccionar y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora, ¿no? Poder ayudarlos en eso. Adelante, Gabriel. O Fernando, no Es sé si correcto. tengas algún comentario. Sí, por favor. Gracias, Leo. Efectivamente, un clave aquí que dijeron y se mencionó es la capacidad, ¿no? A veces creemos que cualquier alambre, que cualquier punta de contacto, que cualquier antorcha nos va a funcionar para todo, y realmente es que ahí tenemos que pensarlo dos veces antes de seguir cometiendo la misma omisión, ¿sí? Digo, ahorita estamos viendo, hablando un tema de lo que es el circuito de soldadura. Y vamos a verlo más adelante. Digo, vimos un slide anterior con el ejemplo visual. Digo, vamos a definirlo un poco más a fondo para que realmente entendamos qué es lo que está dentro del circuito de soldadura, ¿sí? Y ahorita lo que estamos viendo en pantalla tal cual es ahí unas imágenes de Photoshop, digo, porque eso casi no pasa en la industria, realmente lo vamos a ver muy, muy raro, ¿no? Que tengamos cables con sobrecalentamiento, con el aislante ya derretido, o muchas de las veces ya hasta totalmente desprendido el aislante o el conductor del aislante, ¿no? Continuamos, Gabriel, por favor. Perfecto, vamos a definirlo, ¿no? Cuando nosotros tenemos que seleccionar lo que es nuestros cables o nuestros conductores para poder generar el circuito de soldadura y hasta también para llevar la alimentación a lo que es nuestra fuente de soldar, tenemos que considerar dos de las principales cosas, es la longitud del circuito de soldadura. ¿Qué es el circuito de soldadura? Pues prácticamente va a ser la distancia que va a haber entre la punta de tierra, ¿sí? O la pinza de tierra o la grapa de tierra, como le llamemos, dependiendo de la región donde estamos, hasta la fuente, esa longitud, más aparte de la fuente hasta la punta de la antorcha, ¿sí? Aquí hablamos hasta la punta de la antorcha, por lo que mencionaba también Raúl, punta de contacto, vamos a tener como último elemento de este circuito de soldadura, ¿sí? Entonces,
Vamos a tomar esto en cuenta como definición de lo que es el circuito de soldadura y por qué va a ser muy importante que lo midamos de esta manera, ¿sí? Como punto número 1 es la longitud del circuito de soldadura. Como punto número 2 es el consumo de amperaje, ¿sí? Aquí tenemos que considerar cuál va a ser el consumo máximo que vamos a estar trabajando. No importa realmente si es que eso lo vamos a estar ocupando en pocas ocasiones. Por ejemplo, con las máquinas que pueden tener el tema de arco-aire, pues a veces nos llevan a una capacidad por encima de lo que la máquina nos puede ofrecer de manera regular. Y aunque digamos, no, pues es que yo solo genero arco-aire 2 veces por turno, una vez a la semana, digo, no es mucho, cosas por el estilo, pues con el simple hecho de llevarlo por una ocasión, pues sí tenemos que tener en cuenta ese consumo de amperaje máximo, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener ese entendimiento? Podemos tener qué consumo necesitamos o qué salida de corriente necesitamos para fundir nuestro alambre, o también con lo que es el ciclo de trabajo de nuestra máquina, ¿sí? Entonces, avanzamos, Gabriel, por favor. Lo que se les mencionaba sobre el tema de la longitud o el circuito de soldadura, vamos a poner el ejemplo con nuestro equipo Dimension 650, que es uno de los equipos mayormente usados en lo que es la industria de fabricación de estructuras metálicas. ¿Qué vamos a tener? Bueno, nuestro equipo aquí en esta tablita, esta tabla la incluye en todos nuestros manuales, ya sea de una Miller-Matic o una Dimension, como es el caso, nos va a especificar cuál es nuestro amperaje de soldadura o de soldeo, el ciclo de trabajo de nuestra máquina y la longitud que vamos a estar trabajando, ¿sí? ¿Por qué viene todo esto? Bueno, de entrada, el amperaje, que va a ser la salida que vamos a estar consumiendo de corriente o lo que vamos a estar demandando del equipo. El ciclo de trabajo nos va a decir por cuánto tiempo vamos a estar llevando ese consumo de amperaje, ¿sí? Si vamos a estar trabajando de un 10 a 60% ciclo de trabajo o de un 60 a 100% ciclo de trabajo, ¿vale? En este caso, en las dos primeras columnas, vamos a estar trabajando en una distancia de 30 metros. ¿Qué quiere decir esto? Estos 30 metros se medirían de la siguiente manera. Dijéramos que de la pinza o de la grapa tierra a la fuente, yo tengo 15 metros. Cuando máximo, tendría que tener los mismos 15 metros de la distancia entre la fuente hasta la punta de contacto, ¿sí? Para yo formar los 30 metros. En casos de que dijeran, oye, Inge, no, es que, ¿qué crees? Que de la grapa de tierra a la fuente son 30 metros, pero pues son 30 metros sin que con el cable que tengamos aguanta, pues en este caso no, porque si consideramos el cable que va de la fuente a la punta de contacto, pues ya estaríamos hablando de 60 metros, ¿sí? Prácticamente, vamos a ver un ejemplo en esta tablita. Si yo estuviera trabajando en 300 amperes, en 100% ciclo de trabajo, me diría que si yo estoy por debajo de los 30 metros, con un diámetro de 1,0 en AWG, en calibre, pues sería suficiente para soportarlo. Sin embargo, si me voy a 60 metros, como fue el ejemplo dado, un segundo, que vamos a poner ahí el puntero para que lo puedan visualizar. Si nos vamos a la sección de 60 metros, que sería la cuarta columna, en la misma capacidad de 300 amperes, ya estaríamos triplicando el calibre de lo que es el alambre, ¿sí? ¿Qué vamos a tener ahí? Bueno, pues lo que se mencionaba, desgaste excesivo, vamos a tener cables quemados, achicharronados, cortos circuitos en lo que es la trayectoria de nuestro cable. Vamos a tener problemas de arco, digo, no va a estar llegando la cantidad suficiente de corriente a nuestra punta de contacto para fundir el alambre de manera correcta y vamos a empezar a tener mucha salpicadura, muchos errores en soldadura, retrabajos, desperdicio muchas de las veces también en el alambre de soldadura. Entonces, por el simple hecho de nosotros no tener un cable que pudiéramos decir es sensible o es sencillo seleccionarlo, no pudiéramos tenerlo seleccionado correctamente, pues vamos a tener demasiados problemas. ¿Podemos avanzar a la que sigue, Gabriel, por favor? Algo que Dame se un les segundo, Fer. mencionaba era, sí, Nos estaban adelante. preguntando el diámetro de, o sea, ¿qué quiere decir un alambre o un cable de soldar 1.0? Básicamente se refiere al diámetro del alambre
Sí. En este caso es un alambre de 60 milímetros cuadrados de diámetro, lo que lo define. Entonces, en la medida que pasamos de un 1,0 a un 2,0, vamos aumentando el diámetro. Al tener un mayor diámetro, se disminuye la resistencia y se aumenta el flujo de corriente a través del cable de soldar. Entonces, esta tabla fundamentalmente, tal cual como lo explicó Fer, lo que indica es cuál es el cable de soldar recomendado para unas condiciones específicas. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hacían ahí en el chat, tiene que ver con el diámetro del alambre. Sí, un ratito ahí, Gabriel. Sí, esa tabla es importantísima, ¿no? Y está como lo dijo Fernando, en todos nuestros manuales de operario de todos los equipos que nosotros fabricamos. Y es trascendental porque si ustedes se ponen a ver más a la derecha, en la parte inferior, verán que no necesariamente van a tener que utilizar un solo cable, dependiendo del ciclo de trabajo que tienen, la lejanía que existe en todo ese circuito, en el ida y vuelta, el cable positivo y negativo y el amperaje, hasta de repente un solo cable no es necesario, no va a poder ser capaz de poder soportar ese requerimiento. De repente van a tener que utilizar dos cables. Sin duda, operativamente hablando, no conviene tener dos cables, ¿no? O sea, porque trasládate dos cables de 30 metros cada uno, o de 60, 30, 30. Y además de trasladar el alimentador, por ejemplo, se empieza un poco a complicar. Entonces es ahí donde ustedes van acomodándose y viendo hasta dónde pueden ir llegar más lejos, si de repente tienen una facilidad o no, pero ustedes ya con la tabla pueden ir guiándose para poder seleccionar y optimizar el trabajo, ¿no? No necesariamente tampoco te conviene tener un cable muy grande cuando estás trabajando muy cerca, porque algo también puede ocurrir, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces esa tabla sin duda, es muy importante. Gracias, Leo. Gracias, Gabriel. Lo que digo, un poco de resumen de lo que teníamos del ciclo de trabajo. Para aquellos que no dominen este concepto o tengamos identificado cómo saber qué es el ciclo de trabajo, pues prácticamente es, todos los equipos lo tienen, sin importar el fabricante, es la tasa de tiempo por la cual el equipo está medido o está tasado y puede tener una salida de corriente a ese valor durante un específico tiempo. ¿Qué tiempo? Máximo son 10 minutos, ¿sí? Por ejemplo, la gráfica que vemos es igual de nuestro equipo Dimension 650. Tenemos una capacidad de 650 amperes al 100% ciclo de trabajo, que viene siendo lo que vemos hasta el extremo de la gráfica del lado derecho. Quiere decir que durante 10 minutos continuos, desde que ustedes aprieten gatillo hasta que lo liberen, prácticamente van a recibir 650 amperes, ¿sí? Tenemos equipos probablemente que puedan soportar menos. Si nosotros tomamos este equipo como ejemplo, si yo tuviera la necesidad de trabajarlo a 700, 800 amperes, pues el ciclo de trabajo va a reducirse a un 30, a un 50%, dependiendo la cantidad de corriente que estemos consumiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber qué capacidad o qué cantidad de corriente vamos a estar consumiendo? Ya sea que lo tengamos medido a través de la soldadura para poder fundir el electrodo o a través de nuestro mismo equipo, de los ciclos de trabajo que este nos ofrece, ¿vale? Algo que platicábamos mucho sobre la resistencia, y esta resistencia nos va a traer problemas de calidad. No sé, Gabriel, si podemos avanzar y Leo nos puede ayudar ahí con problemas de calidad. Ok, listo. En el siguiente, hablando de nuevo de problema de calidad, bueno, un tema típico que genera costos sin duda, y no solamente porque el elemento, el accesorio, la grapa tierra, la pinza tierra se va a deteriorar, ¿no? Ahí hemos colocado mal ajuste de grapa tierra o pinza tierra, portaelectrodos, alimentadores de alambre y hasta sensores de voltaje. eh, Como yo le decía, no se fijen solamente, ya, el elemento se malogró, se quemó, se deterioró, se soldó la tuerca. Va más allá, algo puede ocurrir después, porque el gran problema es que o no puedas producir, o te haga perder productividad, ¿y por qué te puede hacer perder productividad? Porque de repente haces algo de mala calidad. Se genera un clúster de poros
o una falta de fusión, etcétera, y eso va a provocar otra vez un reproceso. Entonces, todo este es un equipo que trabaja desde lo mínimo que ustedes crean que pueda pasar hasta donde llegue el soldador, pasando por el procedimiento de soldadura calificado, calificación de soldador, etcétera. Pero como ven, hay acá en las fotos, acá hay ajustes que no están bien. Hay elementos que no están bien ajustados, elementos que están desprotegidos. En la mano derecha, muy aparte de poner una pinza a tierra, en el medio de la imagen de la derecha hay un cable como que está suelto. Ese es un cable sensor de voltaje que alguien lo peló y dijo, bueno, si sensa, lo agarro del alambrecito y sigue sensando. Pero no sabe, no sabe de qué parte realmente se sensa. Entonces, al no sensar el sensor de voltaje, al no sensar el voltaje, algo va a ocurrir, porque la máquina no va a leer qué está pasando. Y eso puede hacerte que tengas un mal procedimiento de soldadura al hacerlo, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, en todo este tema de ajustes que parece tan simple, igual en los manuales de operarios, tenemos ese detalle todavía de cómo tienes que ajustarlo, cuántas tuercas va a haber, si lo pones de una manera, de otra manera. Aunque crean que es tan simple, cuando uno está en el momento de la acción soldando, por A o B no lo hace, se necesita prisa porque hay que producir, pero realmente tómense un poco de tiempo, van a ver el manual y te indica cómo. Dice, ah, ya, si así me dice, así lo hago, así lo ajusto. Yo he puesto dos ejemplos, uno en terminal de ojal, conectando dos cables a la vez, el otro, por ejemplo, un alimentador de alambre del tipo abierto, es un S74, y ahí también te indica cómo debes colocar cómo debes hacer el ajuste del cable de soldadura. Entonces, eso está escrito, está en imágenes, ya está. O sea, esa es la fuente. Realmente, cuando hacemos, por ejemplo, una puesta en marcha de un equipo, es utilizar el manual, leer, dice, ah, acá dice A, sí, oye, no, pero yo sé que hay que usar B, pero acá dice que es A. Haz lo que dice el manual. Ya me pasó, ya lo vivía, ya me pasó con muchos clientes y bueno, ellos juegan el manual, ah, ya, listo, así dice, así es. Entonces, traten de cumplirlo, ¿no? Como nosotros lo estamos proponiendo. Siguiente, por favor. Después, otra cosa que puede generar problemas de calidad, mala selección de accesorios, provocan un deterioro rápido de los mismos y generan problemas de calidad y seguridad. Por ejemplo, acá tenemos una pinza o grapa tierra que, bueno, aparentemente ha estado muy caliente en algún momento y de ahí ha cambiado de color. O podría haberse quemado el cable de abajo y el vapor ya le cambió el color a la pinza. Es algo de lo que veníamos diciendo, que simplemente lo que recuerdan el segundo slide donde aparecía el amperaje, el voltaje y la resistencia. Cada elemento tiene una capacidad y esa capacidad ustedes la seleccionan de acuerdo a lo que van a trabajar. No, lamentablemente, no existe algo que te pueda resolver todo. Puede haber rangos, sí, pero no necesariamente un cable de soldar, por ejemplo, del tipo AWG 1.0 te sirve para todo. No, de repente van a ser dos, o de repente va a ser un 2.0, o un 3.0, un 4.0. Una grapa, hay grapas de 150 amperios, de 300 amperios, de 500 amperios. Cada uno tiene una capacidad y la tienes que utilizar porque si no puedes tener este problema. Ahora, no, como les digo, no necesariamente se fijen, ah, bueno, pero una pinza grapa tierra rápido. No, lo que va a provocar es que vas a tener un problema de calidad en el cordón de soldadura. Y eso es lo que realmente va a costar mucho más de lo que podría costar un accesorio bien seleccionado, ¿no? Adelante, por favor. Y acá está, ¿no? Es un ejemplo, ahí tienen 300 amperios, una pinza o grapa tierra específica y cada cosa seleccionada con su capacidad. Cable de soldar, grapas, terminales, todo que vaya cumpliendo, porque acuérdense que trabajan bajo un equipo, ¿no? Y todo el equipo en conjunto
tiene que andar desde la más mínima tuerca hasta el tip, que es un tip simple, la punta de contacto, pero también todo tiene una capacidad. Adelante, Gabriel. Y acá hay otro clave. En este caso pasa en Sudamérica. Por ejemplo, tenemos máquinas de soldar con alimentadores de alambre del tipo maletín. Acá bastante se utiliza el tipo maletín porque bastante se hace trabajos de reparación en campo, ¿no? En la mina, en el medio del desierto, en la sierra, en el medio de la nada. Y en talleres, por ejemplo, también se utilizan porque van y vienen los alimentadores. Pueden estar en un taller o pueden salir. Acá, por ejemplo, le pongo, mala instalación de la grapa de sensor de voltaje es engrapada al cable de soldar a la salida de la máquina de soldar. Si ustedes se ponen a ver cada máquina de soldar, en uno de sus polos, en el polo izquierdo, van a ver que la grapa está agarrada al terminal del polo negativo, de todas. Y, y, y eso estará bien, estará mal. Bueno, ¿quién puede decir si está bien o está mal? Dale al siguiente slide, por favor, Gabriel. Miren, este es es una instrucción de nuestro manual de propietario y nos indica cómo es la instalación. Ahí ustedes ven en la máquina de soldar, ven al alimentador de alambre en un lugar y la grapa de sensor de voltaje que sale del mismo alimentador, que está marcado en el círculo rojo, que es el número 6, esa va directamente al material base. En ningún momento en el manual aparece que esa grapa va a la grapa tierra a la grapa tierra o la pinza de tierra. No dice que vaya al polo negativo del terminal. No dice. Lo que ocurre, ¿qué es lo que pasa? Es que, claro, compraste un maletín que es un sensor de voltaje que normalmente te sirve para poder soldar lejos y no tienes un control, un regulador de voltaje, perdón, de voltaje. Entonces, en vez de estar conectando el sensor de voltaje al material base, lo pones ahí porque siempre tienes cerca el alimentador y la máquina de soldar. Entonces, lo que ha pasado ahí es que en realidad lo ideal hubiera sido que tengas un alimentador, pero del tipo, eh, bueno, el tipo S74 o S20, De que banco. tiene un cable de control. Y listo, pero no deberías estar poniendo tu grapa allí, porque la grapa de sensor de voltaje sí siempre tiene que estar lo más cerca al punto de soldadura. De repente ahí hay que hacer una selección, pero ahí simplemente desconéctala y trabájala como debe ser. Pero nuevamente les digo, eso debe ser de acuerdo al manual que está especificado. ¿Qué pasa si no sensa bien o no? Lo que ocurre es que el equipo va detectando qué voltaje tú le estás pidiendo y de acuerdo a eso él te va dando lo que tú le estás pidiendo. Pero el equipo no se da cuenta porque como está mal conectado, nunca va a entender, nunca va a conseguir lo que tú quieres. Y tu arco va a ser inestable, problema de calidad, por defecto, etcétera, y repítelo de nuevo. Otra vez hay que reparar, etcétera, ¿no? Entonces, siempre guiarse por lo que nosotros les estamos indicando. En el tema de operatividad, igual. La siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver equipos, como tenemos cables, máquinas que no necesariamente están en un punto y están en un taller, puede estar muy lejos, entonces tenemos cables de soldar de 15, 20 metros de largo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, lo embobinas, ¿no? Lo embobinas, quedan embobinados al costado de la máquina o los pones sobre la máquina, en el lateral. ¿Y qué pasa cuando uno crea una bobina y pasa corriente en esa bobina? Tal vez, ¿no? Tal vez, creo, podría generarse un campo magnético, tal vez, ¿no? Y si esa bobina que has creado con ese campo magnético está sobre tu máquina de soldar o está en el lateral de tu máquina de soldar, puede ocurrir que tus tarjetas hasta se puedan deteriorar. O puede ocurrir que también te aparezcan unos gel, porque la máquina te va diciendo algo está pasando en el circuito, en el circuito secundario, en la parte secundaria del equipo, algo está pasando, no puedo soldar.
¿no? Dale la siguiente, por favor, Gabriel. Entonces, ese tema de embobinar los cables, si de un momento a otro pasan de soldar muy lejos y pasan a soldar ahora de una manera cercana, yo les recomendaría tener un cable más corto. Y listo, con terminales. Tienen todo con terminal rápido, desconectan y de un cable de 20, de 30 metros, pasando un cable de 5 metros, 4 metros, que ni se va a bobinar y listo. Y no se hace problema porque le va a costar una tarjeta cuando se queme su tarjeta, porque es que era un campo magnético. No va el equipo, dependiendo del campo magnético que generes, hasta se podría bloquear y te va a aparecer help, help, help. Acá, por ejemplo, una mala gestión de cable solar puede causar problemas en la máquina solar. Por ejemplo, aparece en las XMT350 el help 1, ¿no? Porque impacta en el circuito primario, en la parte del transformador donde le enchufa, en esa parte aparece y te está diciendo que algo está ocurriendo. Y lo más común, por ejemplo, en esta máquina XMT350, en la parte del circuito secundario del transformador a donde tú vas a soldar, en el circuito de soldadura, te aparece el help 8 porque está fallando. La máquina te está diciendo, oye, el circuito, algo está pasando ahí, algo estás haciendo. Y tú sacas esa bobina del medio, pones tus terminales y no pasa nada. El equipo suelda y todo va bien. Entonces tenga mucho cuidado con esos embobinados con los equipos. Adelante, Gabriel. Bueno, acá hay un ejemplo de un equipo, este es un equipo de ya mucho más industrial, normalmente de taller, unas continuo, y el mismo manual, eso no es una foto yo no lo he dibujado, esto está en el manual, está embobinado y dice, no, así no lo pongas. La mejor forma podría ser la que se encuentra en la imagen del medio. Y lo mejor de lo mejor sería que, bueno, estén los cables como está en la imagen derecha, ¿no? Está eso. Y está en nuestro manual propietario porque puede ocurrir esos inconvenientes. La idea es un poco seguir esas sugerencias que nosotros les damos. Adelante, Gabriel, por favor. Gracias, Gabriel. Dentro del tema de gestión de los costos ocultos, también vemos mucho para complementar todo el circuito que comenta Leonardo, es las antorchas de soldar, ¿no? De repente podemos ver modelos, como se ven en las imágenes, donde los hilos del cobre solamente están sujetados de una laminación que no tiene ningún tipo de maquinado y con toda la manipulación al momento de soldar el paso de corriente, tenemos que recordar que la antorcha es un conductor eléctrico, un conductor de gas y un conductor de alambre de aporte. Nos puede generar una resistencia eléctrica que provoque este tipo de fallas y después tener todo ¿cómo le podemos llamar? Un cementerio de antorchas, exactamente, cementerio de antorchas que ya nos generan costos que de repente vemos, bueno, es que una antorcha te vale el 10% de una máquina de soldar. Pues sí, pero tenemos modelos donde podemos hacerlos reparables y podemos hacer funcionar nuestro sistema sin tener costos extras. Y aquí es donde entra. Dentro de nuestra plataforma BTV tenemos la serie C, como es la que se muestra en la imagen, y la serie T, que traen componentes que están en la parte derecha, una tuerca contra tuerca, abrazaderas, que nos ayuda a que sea más suave el agarre de los hilos del cobre y que de cierta manera, o más bien, que de esta manera podamos hacer reparables nuestras antorchas. ¿Listo, Gabriel? Dentro de ya más específicos en la antorcha, porque aquí nos podemos ir otra hora más, que no es el caso, pero dentro de las mejores prácticas que nosotros proponemos y hacemos entrenamientos continuos para los diferentes usuarios es la salpicadura excesiva en la tobera. Va a impedir que el suministro correcto de gas de protección llegue al charco de soldadura, teniendo problemas de calidad en los cordones. ¿Listo? Obviamente, asegurar un asiento. Aquí, por ejemplo, hace ratito había un comentario, ¿no? Que las pinzas de tierra se fundían porque se está generando una resistencia eléctrica. Y es el mismo tema
para los componentes que son como en la imagen que se ven, el difusor y la punta, si tenemos componentes flojos, recuerden lo que decíamos del circuito de soldadura, si tenemos algún componente flojo, se va a empezar a generar una resistencia eléctrica y vamos a tener ese tipo de problemas en nuestros componentes. Raúl, te voy a interrumpir. Me están haciendo aquí Estoy una viendo la pregunta. pregunta interesante. ¿Tienen ciclo de trabajo las antorchas? Por ¿Qué supuesto. pasa si ponemos a una máquina de 350 amperios una antorcha de 500? Miren, ahí es muy buena pregunta y creo que complementamos mucho lo que queremos exponer. El valor nominal de las antorchas se define de acuerdo al diámetro de alambre que vamos a quemar. Una máquina de 350 amperes, más bien, tener una antorcha de 500 amperes en una máquina de 350 va a estar demasiado sobrada, porque vamos a estar quemando alrededor de alambre 0.45, tal vez hasta un 16, y la antorcha va a estar sobrada para su trabajo. Sin embargo, vamos a aumentar el costo, y para el soldador, que lo que busca la plataforma BTV es tener la mejor comodidad, va a ser muy pesada. Gracias, Pero a eso Raúl. ya ¿Y del ciclo de comentaba. trabajo? Sí, tenemos que tener mucho en cuenta eso. Nuestras antorchas, todas las plataformas BTV, tenemos antorchas de 200 a 600 amperes, tienen un valor nominal del 100% el ciclo de trabajo. Sí, si estamos hablando de una antorcha de 500 amperes, te va a trabajar 500 amperes al 100% ciclo de trabajo. Ojo, aquí metemos el tema de los gases, solamente con CO2. Cuando metemos mezcla de gas, cuando tenemos una mezcla de gas de argón CO2, nuestro valor nominal o nuestro ciclo de trabajo se reduce al 60%. ¿Sí? Podemos trabajar 500 amperes, pero solamente al 60% de ciclo de trabajo. Esto es por norma de AWS, es en 10 minutos, como lo mostramos ahorita, con el mismo principio para las fuentes de poder, es trabajamos 6 minutos y descansamos 4. Listo. Exactamente. El ciclo de trabajo de las antorchas también irá de la mano con el gas utilizado. Gracias. Bien, seguimos, Raúl. Sí, Gabriel. Aquí, por ejemplo, hablando otra vez de los componentes, de los amperajes y el circuito de soldadura. Trigaskis en su nomenclatura ponderiza, ¿sí?, la importancia visual que debemos tener en nuestros consumibles. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo voy a arrancar una aplicación de GMAW o MIG, tengo que visualmente revisar que mis componentes estén en óptimas condiciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hablando de números, no sé si todos están relacionados con los números de parte de Trigaskis, las toberas tienen, y ahí se ve en la imagen de la derecha abajo, las toberas tienen la nomenclatura 401. Entonces, mi tobera es la revisión visual número 1 que tengo que hacer en mi componente eléctrico. Para no extendernos más, todos pensaríamos que el componente número 2 sería la punta de contacto, pero no es así. El número 2 es el aislante del cuello, porque me evita problemas de seguridad, que no se haga un arco eléctrico entre el cuello y los consumibles al momento de pegar en algún fixture, en algún metal, ¿sí? El componente número 2 es el aislante, porque también me ayuda como pared para que el flujo de gas salga por la boca de la tobera. El número 3, ahora sí, es la punta de contacto. El número 4, como lo pueden ver en el difusor, dice 404. Esa es mi inspección visual número 4. Y número 5 sería nuestro liner para alimentar el alambre de aporte. ¿Listo? El uso de herramientas adecuadas también nos ayuda mucho a reducir los costos ocultos, porque muchas veces podemos decir, ¿cuánto me cuesta una punta de contacto? 20 pesos, 25 pesos, $1, dependiendo de la moneda que quieran manejar. Pero muchas veces, como es el final de mi circuito eléctrico en el conductor de la antorcha, tenemos gastos excesivos en las puntas de contacto. Y una de las cosas que nos puede reducir y que nos puede hacer valer de manera óptima la punta de contacto es el tip tool que tenemos tanto para los consumibles Tough Lock como los consumibles AcuLock.
¿Listo? Otro de los costos ocultos que tenemos es el trim o la longitud que debe de llevar mi guía de alambre sobre el cuello de ganso. Una de las prácticas más comunes que vemos con los usuarios es que corten el liner al ras de los cuellos, cuando nuestra longitud exacta debe de ser 3/4 de pulgada sobre el cuello de ganso. Listo, Gabriel. Aquí cabe señalar que, permíteme, Gabriel, aquí cabe señalar que todos nuestros liners Trigaskis tienen un gauge que mide 3/4 de pulgada y que nos ayuda a hacer esa medición exacta. En este video, antes de correrlo, Gabriel, vamos a ver también la importancia del O-ring en el difusor. Como lo pueden ver en las imágenes, en la imagen de la derecha se ve el difusor nuevo con su O-ring. En la imagen del medio se ve, aquí solamente había pasado un turno y el cliente ya me estaba reclamando porque su aplicación tenía mucha porosidad y mucha salpicadura. Cuando yo retiré la tobera, ya no tenía O-ring. En el video que vamos a ver a continuación, para plasmar más lo que queremos decir, vean este flujómetro digital, cómo está midiendo la salida de gas o el flujo de gas sobre la tobera, y me da 32 pies cúbicos por hora. Lo que va a hacer el operador es retirarle el O-ring y colocarlo de nuevo. Para que lo puedas explicar mejor, Raúl, vamos a ponerlo otra vez. Sí. Se nos metió mucho ruido. Dale. Marcó 32 pies cúbicos por hora. Retira la tobera. Remueve el O-ring porque ya está desgastado. Ahí El se ve video el lo hizo O-ring. Raúl. Sí, hay una disculpa ahí por los movimientos tan bruscos. Al soldador se le olvidó que acaba de ser un cordón, entonces quiso poner el O-ring sin guante. Y fíjense la medida que va a dar. Ya lo cambió el O-ring. Fíjense la medida que va a dar el flujómetro digital. ¿Cuánto dio, Raúl? Porque no se vio. No se alcanzó a ver, dio 62 pies cúbicos por hora. El doble de lo que dio al principio. Y eso es que teniendo el O-ring. Ahora imagínense sin el O-ring, pues obviamente hay demasiado gasto en el gas de protección. En conclusión, se están perdiendo 30 pies cúbicos por hora Exactamente. debido a una mala condición del O-ring. Es correcto. Bien, yo voy a hacer aquí una pausa, Pedro, antes de que concluyamos. Nos estamos excediendo en tiempo. Le agradecemos a la audiencia su permanencia. Realmente son temas, como lo he escrito a través del chat, que se ven simples, pero son situaciones que ocurren a diario en cada una de las plantas que visitamos. Entonces, el objetivo de esta presentación ha sido resaltarlas para que, si ustedes tienen la oportunidad de hacer una propia auditoría en sus procesos productivos, identifiquen estos puntos y verán que van a traer ahorros en su proceso productivo prácticamente de forma inmediata. Bien, Fer, concluyamos con nuestra presentación. Gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, lo que vemos en la imagen, al principio de la sesión platicábamos sobre las principales accidentes que se daban en la industria, que era prácticamente caídas, puede ser por estarse trasladando o por estar evadiendo los obstáculos que tenemos, ¿no? Es muy claro en las dos imágenes, tenemos un lugar en donde está todo enmarañado, lleno de cables, pueden ser cables que traigan conectado a la corriente directamente, cables de fuentes, cables que estén probablemente desconectados, que los tengan ahí almacenados. Pero todo ese cablerío, pues al momento de desplazarse, pueden generar accidentes. Entonces, una de las principales opciones que nosotros les damos a ustedes para reducir esto, lo vamos a platicar adelante. La siguiente, Gabriel, por favor. Es prácticamente necesitamos herramientas que nos eviten que el operador tenga que estarse trasladando de un lugar a otro. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos algunos alimentadores, algunas herramientas que nos van a permitir manipular desde el punto en donde el operador está soldando, ¿sí?
Tenemos una estimación en promedio, pueden ser números más, números menos, pero digo, para que tengan una idea de real, en concisa, un operador puede estar gastando de 10 a 15 minutos para desplazarse entre el ajuste de parámetros, ¿sí? Esto, si lo vemos de cierta manera, pues puedes decir, pues es poco, 10, 15 minutos, no nos afecta, ¿no? Pero si ya lo multiplicamos por la cantidad de veces que el operador va a estarse desplazando, por el turno, por cuántas veces lo hace a la semana, pues ya prácticamente podríamos estar estimando entre 4 a 6 horas de tiempo muerto, ¿sí? Tiempo muerto que donde podríamos estar teniendo mayor productividad, en donde podríamos estar mejorando nuestros procesos o teniendo que el operador esté concentrado únicamente en lo que está haciendo en el cordón y no tenga que estarse distrayendo en trazar la ruta más segura desde donde están hasta donde está la máquina, ¿vale? Continuamos, Gabriel. Uno de los, tenemos dos opciones. Una es el maletín, el alimentador con maletín que ya vieron en pantalla, que estuvimos platicando a lo largo de la sesión. Pues este puede estar ubicado más cerca de donde está el operador. Tiene a su vez aditamentos que nos ayudan a asegurar que el voltaje y los valores que vamos a necesitar de corriente y voltaje estén llegando exactamente a nuestra pieza de trabajo, que no tengamos pérdidas de voltaje por la longitud que podamos estar teniendo en cables, puede ser 100 metros, es el rango que tenemos con estos alimentadores, y vamos a asegurar que los valores van a ser los correctos. Y también tenemos accesorios que nos van a ayudar a que el operador no tenga que estarse desplazando, bajando de estructuras, bajando de andamios, de otros pisos, a nivel de piso para poder ajustar parámetros, ¿sí? Todos estos accesorios prácticamente los pueden encontrar con nosotros. Se pueden acercar con cualquiera de nosotros para tener mayor información de estos accesorios y pues estos accesorios van a estar dependiendo del proceso que ustedes tengan, ¿vale? Entonces, la idea sería pues, incrementar la productividad reduciendo los tiempos muertos que tendríamos con los operadores, gracias a que les vamos a evitar que se desconcentren en trazar una ruta lo más rápida a donde está la máquina. Y prácticamente creo que esa era la última slide, Gabriel. Ahí Sí, solamente yo quería dale, Leo. terminar en esto de la tecnología WW que todos Ok. nuestros equipos ARRES tienen. Por ejemplo, la experiencia que nosotros tenemos acá en el sur de Sudamérica, principalmente en la minería, esto es fabuloso porque muy aparte del tema de tener más arco para poder hacer reparaciones o uniones de soldadura, el tema de seguridad es trascendental. O sea, un contratista que tenga un accidente dentro de una mina o de repente es un nuevo complejo minero o es una hidroeléctrica, es una termoeléctrica o es un puente específico para el Estado, etcétera, que exista solamente un accidente puede ser muy aparte que lastimosamente se accidente esta persona, igual todo el tema del contrato pueden perder. Entonces, ya acá ese costo que nosotros le hemos puesto a la presentación, ya no hay manera de cuantificar, o sea, ya lo peor que te puede pasar, o sea, peor que tengas un accidente con una persona. Entonces, esto todavía va más allá y que te pueda ayudar más en tu trabajo y te pueda evitar estos costos que nosotros les comentamos, ¿no? Adelante, Gabriel. Bien, gracias, Leo. Gracias, Fernando. Bueno, realmente acá podemos sentarnos y conversar de muchos más temas. Realmente lo que hicimos fue un censo entre el equipo de cuáles son los temas comunes que encontramos en la industria y que son fáciles de resolver. ¿Sí? Hay otro tipo de costos donde podemos profundizar a través de visitas por parte de nuestro equipo e identificar otro tipo de malas prácticas, llamémoslo de esta manera. Pero en esta presentación lo que hicimos fue rescatar las más comunes, las que están a simple vista y que se pueden corregir prácticamente de forma inmediata. Entonces, la invitación a nuestros asistentes, a nuestros distribuidores, a los amantes del mundo de la soldadura es que si pueden hoy mismo vayan y den una vuelta por su taller.
y después nos escriben, por favor, si encontraron algo de lo que les mencionamos el día de hoy. Realmente creemos y estamos seguros que así va a ser y que ustedes hoy mismo o mañana van a poder tomar acción y traer ahorros a sus procesos. Quiero agradecer su asistencia. Realmente estos eventos son para ustedes. Los hacemos tan dinámicos como ustedes nos lo permitan. Hoy la interacción ha sido maravillosa. Muchas gracias a todos los oyentes que nos han preguntado, a los asistentes que nos han preguntado, que han querido profundizar. También ya los anuncios de final de presentación. Esta presentación y el video van a estar en nuestra página web. Acabé de compartir el link donde la van a encontrar a partir del jueves. Seguramente mañana, pero no me quiero comprometer y quedarles mal, pero el jueves ustedes ingresan y ahí tienen todos los eventos, no solo este, todos los eventos que hemos venido dando a lo largo de los últimos 2 años. Entonces ahí los van a encontrar. Comprométete, comprométete, Gabriel, comprométete. Bueno, está bien. El jueves está 100% seguro. Ok. Mira, queda grabado, queda grabado. El, visiten nuestra página web. En la sección de artículos estamos dejando información adicional de muchos temas. Hoy les compartí a ustedes el tema de selección de cables de soldar. También encuentran información de productos, de procesos, de nuestros segmentos. Está muy nutrida y pueden tener mucha información disponible a la mano. También los queremos invitar a nuestro próximo evento. La próxima sesión la vamos a abordar sobre termoeléctricas y centrales de ciclo combinado y cómo tenemos alternativas para procesos de soldadura muy enfocados a este tipo de industria. El tema energético, específicamente en México, se está desarrollando a pasos agigantados, entonces se están desarrollando varias centrales de ciclo combinado en este momento y vamos a dar una charla sobre este tema. Incluso pues para todos los asistentes de otras regiones de Latinoamérica es información bien interesante. En algún momento vamos a tener un proyecto enfrente de esta magnitud y vamos a poder estar preparados. A Leonardo, a Fernando, muchas gracias por su participación. Raúl entró tarde, se fue temprano. Bueno, le dejamos el saludo. Le agradecemos a él igualmente y los esperamos. Leo, Fernando, el auditorio es de ustedes. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a toda la audiencia. Digo, estamos tratando de generar, desarrollar temas que vemos el día a día, como comentaba Gabriel. Y también por ahí veo en el chat algunas sugerencias de temas próximos que podríamos estar considerando. Entonces, no queda más que decirles que estén al pendiente, que estén informados de lo que vamos a estar subiendo para que estén informados de primera mano. Muchas gracias. Sí, no, gracias por la invitación. Siempre es divertido compartir experiencias y gracias a sus preguntas. Y bueno, están nuestros correos si quieren seguir consultando o proponiendo algunos otros temas. Bueno, espero volverlos a ver muy pronto. Gracias. Gracias a todos. Voy a cerrar la sesión. Los certificados de soldadura les va a llegar un correo invitándolos a que los soliciten o al correo que les dejé también a través del chat. Ahí los pueden solicitar. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Nos Hasta vemos, luego. somos Bye, bye. Miller.